A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo. Saludos cordiales, amigas y amigos. Estamos en un nuevo programa de Petróleo y Desarrollo. Pero el programa anterior, así como este y los próximos, nos vamos a detener en el tema del IES. Nos preocupa mucho el tema del IES, por la enorme magnitud de afiliados y de recursos que maneja la institución, y sobre todo porque están en juego, tengo que decirlo, los intereses de los afiliados, de los jubilados y los pensionistas. Y también el asunto es preocupante porque parece que el gobierno no se da cuenta, ni la legislatura, de la envergadura que esto tiene. Y nosotros ponemos énfasis porque los afiliados aportan 30 años, 35 años, 40 años de su sueldo. Hoy aportan el 20.6% con los empleadores para que este seguro social, es la palabra correcta, para que este seguro social a cambio o devuelva lo que aportan los afiliados en prestaciones de salud y en prestaciones de jubilación fundamentalmente. Vamos a dar lectura a algunas comunicaciones que hemos enviado. No vamos a dar lectura, sino que vamos a indicar sus principales contenidos. Pero para este programa yo he invitado al doctor Guido Montalvo Ramos. Él fue funcionario del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el área médica. Trabajó en el Hospital Andrade Marín. Él trabajó 40 años en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Actualmente él es jubilado. También desempeña dos funciones en las organizaciones de los jubilados, ¿no? En la una es vicepresidente del Frente Nacional de Jubilados del IES, y en otra organización también es vicepresidente, que se trata de la Asociación de Afiliados, Jubilados y Pensionistas del IES. Entonces, él es el vicepresidente de estas dos organizaciones. Él está al tanto, él está haciendo seguimiento todos los días conjuntamente con los vocales de los dos directorios y también con el presidente, que es el doctor Francisco Ortiz Segarra. Entonces, estamos muy preocupados y creo que no nos queda otra alternativa que ser muy enfáticos en esto, hacer seguimiento todos los días y también informarle a la opinión pública, al Ecuador, de lo que venimos haciendo y sobre todo a la comunidad de afiliados, jubilados y pensionistas, ¿no? Entonces, dentro de esta preocupación, yo en lo personal estoy preocupado, y entonces le he invitado al doctor Guido Montalvo Ramos para que él nos explique ya en detalle las tareas que vienen desarrollando las organizaciones. Bienvenido, estimado Guido. A mí me preocupa, yo no sé si tú sientes lo mismo, pero a mí me preocupa la situación del IES. Entonces, en función de eso, quiero preguntarte cómo están la situación del IES, cómo ves, porque esto realmente no puede seguir así, y cuáles son los cambios que debería impulsarse, es decir, cuáles deberían ser los contenidos de la reforma. Pero antes de ir a eso, tu saludo y atendiendo la primera pregunta, ¿cómo ves la situación del IES actualmente? Bienvenido, Guido. Gracias, mi querido Henry. En verdad, debo manifestar mi saludo fraterno de parte de la Asociación de Afiliados, Jubilados y Pensionistas
del IES, una institución que se encuentra ya legalizada. Y además tenemos otra institución a la que tú me decías represento, que es el Frente Nacional de Jubilados Ex Trabajadores del IES. Ya. Con donde que tú decías, yo he trabajado alrededor de 40 años en el área médica, en el Hospital Carlos Andrade Marín. Por tanto, conozco de la institución en una manera cabal, te puedo decir. Ya. Y por eso tu pregunta es, si estoy preocupado yo de esta situación. Estoy muy preocupado porque las autoridades, el presidente del Consejo Directivo ha manifestado de que el IES prácticamente se encuentra en crisis y el IES está por desaparecer. Y eso es una verdad que si no hacemos correctivos, a lo mejor nuestro IES desaparezca. Ya, Guido, ¿por qué, digamos, de acuerdo a tu conocimiento, cuáles son las causas que podrían causar la quiebra del IES? Y eso sería una catástrofe para el país. Bueno, son algunas causas. En primer lugar, el compromiso que tuvo el gobierno anterior, meter en la institución a más de 28,000 empleados, y suman este rato 38,000 empleados en la institución, 39,000 dice, la verdad va a quebrar cualquier institución, pues, Ya. si no son necesarios tanta gente. Ya, cuando tú entraste al IES, que había una buena prestación de los servicios, recuerdo años 70, años 80, no sé si tú recuerdas, ¿cuántos empleados? Yo no sé si es exagerado de mi parte preguntarte, de tú, en el área médica, ¿cuánto personal era y cuánto personal era en el área administrativa? En el área médica no llegábamos sino a 3,500 personas. ¿En el área y médica? con el área administrativa éramos 7,000 personas. 7,000 personas. 7,000 personas. Ya, en el área médica estamos hablando de los médicos y auxiliares, Claro. enfermeras y todos ellos. Área ¿no? médica. Ya, 3,500, ¿no? Sí. Y en el área 3,000. administrativa, casi la Otros mitad. 3,500, sí. Total 7,000. Sí. Cuando Correa asumió la función de la presidencia de la República, cuando el pueblo lo eligió presidente de la República y él tomó posesión del cargo, se decía que a inicios del año 2007 ya eran 11,000 y que se consideraba que ese número era exagerado. ¿Qué dices tú? Lógicamente era exagerado, porque si con 7,000 personas nos abastecíamos bien, poner 4,000 personas más en un año por compromisos de campaña, por compromisos demagógicos, lógicamente le inflaron a una situación que no era la justa. Que no era justo. Y cuando él salió dice que dejó 38,154 personas. Así es. Y el costo anual para los afiliados es de 980 millones, era en el año pasado, Sí. 980 millones de dólares. Así es. Es una cosa Así es. terrible. Eso es insostenible. Eso le quiebra a cualquier institución, pues, no solo al IES, puede quebrarse a una institución hasta que tenga mayores posibilidades que el IES. Ese número es equivalente al número de personas que están enroladas en Fuerzas Armadas, que Claro. son cerca de 40,000. Así es. Y también de los reclusos en el Ecuador, que son como cerca de 41,000. Así Imagínate, esa nómina es enorme la del IES, ¿no? Ujú. ¿Tú estás de acuerdo, Guido, en esa línea de ir a una reingeniería de procesos a nivel administrativo, financiero y del manejo de la salud? Es cuando más le conviene al IES este momento. Ya. Hacer una reingeniería como debe ser. ¿En el ámbito administrativo? En el ámbito y en el ámbito de prestaciones también. Ya, en la salud. ¿Cómo sería, por ejemplo, ahí en la área de salud, Guido? Porque yo, en una entrevista que di a un medio de comunicación, yo decía de que, por ejemplo, el IES debe tener hospitales solo para lo que es la alta cirugía de los afiliados al IES, Ya. ¿no? Para lo que son enfermedades catastróficas de los afiliados al IES. Ya. Y para las personas que sufren discapacidades, para los afiliados al IES, ¿ya? Sí. Y que en cambio, digamos, lo que son otras enfermedades de primer nivel, de segundo nivel, no sé, en el área médica ustedes saben, más bien sean atendidas en dispensarios, ¿no? O también retomar lo que yo una vez conocí en los años 70, de que las fábricas tenían un médico allí, entonces Así es. eso era beneficioso para los empleadores, para los trabajadores, porque tú tenías un médico en planta. ¿Qué opinas de eso? Bueno, realmente, si una fábrica tenía 1 o 2 médicos en planta, ¿Cuál es el beneficio? Esa fábrica se beneficiaba, ¿por qué? Porque el trabajador no salía buscando atención médica, Ah, ya. se quedaba ahí mismo. Ya. Y el médico de planta le curaba, inclusive hasta para cualquier emergencia. Ya. Ponte vos una fractura,
alguna situación de desmayos, lo que quiera, el médico le curaba. Ya. Y el empleado seguía rindiendo ahí, se quedaba ahí, También no podía, salía. también podía ser atención de salud preventiva también. Eso es lo que se debe hacer. Ya. Eso es lo que debe hacer. Ya. Y el médico eso lo hacía preventiva. Lo Ajá. hacía preventiva. Ya. Porque eso es lo que necesitamos y siempre se ha necesitado. Claro. Porque la prevención te baja los costos. Los costos. Y te evita que se enferme el trabajador. Lógico. Correcto, y eso es muy beneficioso Lógico. para toda la comunidad en la Eso. planta, en la fábrica, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que eso se debe retomar, que el nuevo gobierno debería impulsar eso, porque además eso por ejemplo le baja costos al IES. Así es. Porque los afiliados activos y pasivos, lo que hay que procurar es bajar los costos del IES para no comprometer los fondos para las jubilaciones, para la jubilación. Así es. Ya, esa ingeniería se la debería hacer. ¿Y cómo deberíamos entender, Guido, los hospitales de alta cirugía? ¿En qué nivel están? ¿Es nivel 1, nivel 2, nivel 3? Bueno, yo no sé cómo está ahí, pero se catalogaba antes como hospital de especialidades. Ya, Ahora hay uno en la Colón que dicen que es hospitalidad de especialidades. Ya. Y está bien, pero allá ¿quiénes tienen que ir? Ya pacientes referidos ya, por otro tipo de dispensario, ya, por el dispensario B, por el dispensario C, como se manejaba antes. ya, No con una gripe voy al hospital Andrade Marín a que me curen la gripe. ya. Y eso dicen que hay un 80%. Así dicen. Un 80%. Es una locura, ¿no? Es una locura. Claro. Que ¿Cuánto le cuesta? Yo oía que una cita para ese enfermo de gripe le costaba más de $90 una cita. Una cita. Ya. No el tratamiento. Así, claro, digamos, allí también creo que dentro de la ingeniería de procesos en el área de salud también está de incluir la facturación. Es decir, entra un afiliado activo o pasivo a los hospitales, ¿no? El hospital debe saber cuánto costó Claro. el sanarle a una persona. Claro. De una operación de cerebro, de corazón, Claro. de riñón, de pulmón, de estómago. Ujú. Es decir, tiene que haber, desde que entró Juan Torres, ¿no? Con problemas de operación de cerebro, qué sé yo. Desde el ingreso se le abre una ficha, por supuesto, y claro, y toda la atención que eso significa por la hospitalización, por la parte médica, luego por la rehabilitación, todo eso tiene que ser facturado. Claro. ¿Por qué no? Lógicamente. Porque eso nunca se ha hecho eso. Es que es lógico que tú tienes que facturar todas esas cosas para ver cuánto estás gastando. Claro, para que eso refleje en la contabilidad de costos. Para luego hacer una planificación en base de lo que tienes, de los conocimientos que tienes. Ya, Guido, nosotros enviamos una carta al Gobierno Nacional que se titula un oficio, Diálogo Nacional para reestructurar el manejo del IES. Está aquí. Esta es la comunicación que se le envió al señor Presidente de la República, al señor Vicepresidente de la República, a la señora Presidenta de la Asamblea Nacional, al señor Presidente del Consejo Directivo del IES, al doctor Paul Granda, y también al señor economista Richard Martínez, ¿no? Sí. ¿Ya? En esa comunicación, Guido, le planteamos 7 puntos al Gobierno Nacional. Así es. Ahí está la propuesta para un diálogo nacional. Claro. En un punto dice impulsar una nueva ley del seguro social obligatorio con carácter autónomo, solo para lo que es el seguro social, para los afiliados por relación de dependencia, que a diciembre del año pasado eran 2.889.000 Ya. afiliados por relación de dependencia laboral, empleados, ¿no? Sí. Y afiliados por cuenta propia eran 149.000. Sí, Total, casi. que sumando los dos datos, dio más o menos 3.039.000 personas, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo con que retomemos esa ley del seguro social obligatorio para que tenga este carácter? Como tú sabes, esto fue mandado por la Asociación de Afiliados Jubilados y Pensionistas. Sí. Y en esa firmo yo. Sí, así es. Firmo yo como vicepresidente. Tú manifiestas que son siete numerales los que nosotros pedimos. Así El es. primer numeral es impulsar una nueva ley de seguro social obligatorio con carácter autónomo. Así es.
Pero eso es lo lógico, eso es lo que debe haber, eso es lo que debemos propender. Si no tenemos una autonomía, ¿cómo manejamos nuestra institución? Así es. Estamos hoy hablando de 8 de mayo. 8 de mayo. Miércoles 8 de mayo. Esta carta ha sido recibida el 15 de abril. Así La es. pregunta es, ¿hemos tenido respuesta? No hemos tenido respuesta. ¿Y por qué no tenemos respuesta? ¿A qué se deberá? Yo no sé a qué se deba, pero la verdad es que nosotros hemos estado exigiendo con respuestas. Hemos pedido que se nos reciba en audiencia, tanto en la Presidencia de la República como a los señores dirigentes del Seguro Social. Recién esta vez, la semana pasada o hace unos días, nos dio cita el presidente del Consejo Directivo, El doctor Paul Granda. el doctor Paul Granda, y el cual estuvo de acuerdo con nosotros y nos Ya. pidió colaboración, y Así nosotros es. le queremos dar. Y le enviamos Lo la carta, ¿no? Le enviamos la carta. Así es. Le enviamos la carta, aquí está una copia que él ha recibido. Sí. Ya. Entonces, él se ve satisfecho. ¿Por qué? Porque vio nuestros conocimientos que tenemos sobre el Así IES. es, así es. Tenemos conocimientos Ya. del IES, lo conocemos a la institución porque si hemos laborado más de 30 hasta 40 años y quizá hasta más de 40 años, nosotros conocemos la institución. Ya. Nosotros- Al menos dentro de lo mío, la prestación de salud, yo la conozco Claro, bien, sí. y particularmente la prestación de odontología, la conozco bien y se puede ayudar para que se lleve en una forma de vida. Mi vida. Guido, en el segundo punto le decimos que las prestaciones del Seguro Social Obligatorio son financiadas con los aportes de los afiliados por relación de dependencia laboral y empleadores de los sectores público y privado, ¿no es cierto? Así como por los afiliados por cuenta propia, a cuyos aportes se debe sumar las contribuciones del Estado determinadas por disposiciones de ley. Aquí le estamos poniendo énfasis de que el seguro debe responder a estas personas que hacen este aporte, que como dije antes eran del 20.6%, es el aporte mensual, ¿no? Así es. Donde aporta el afiliado y aporta el empleador, Ya. pero que al final esa plata al 100% corresponde al afiliado. Así es. Ya. La reforma, Guido, la reforma, que le decimos en el tercer punto, ¿no? Nosotros le decimos que el gobierno de los afiliados, que el Consejo Directivo del IES debe estar representado por los afiliados, jubilados y pensionistas. Esa es la propuesta. La pregunta ¿es solo por ellos o alguien más debe estar, según tu criterio? Según mi criterio, quienes son verdaderamente los dueños del IES son los afiliados, jubilados y pensionistas de Montepío. Ya. Ellos son los que deben mandar su IES, Ajá. porque el IES es de estas 3 personas. Estas 3 personas tienen que gobernar el IES Ya. y no otras personas. Ya. ¿Por qué? Porque estas personas están capacitadas en primer lugar y conocen el problema. Y son los que aportan, ¿no? Y son los que aportan. Claro. Y son los que aportan. ¿Quiénes están aportándonos para nosotros ahora los jubilados? Nadie, a ellos, los jubilados, los afiliados activos. Los afiliados activos. ¿Cuántos son ahora? 470,000, ¿no? Así es. Son 450,000 jubilados por relación de dependencia Así laboral es. y 15,000 de riesgos del trabajo, ¿no? Así es. Total 470,000. Estos 470,000, y tú, cuando eran afiliados activos años 70, años 80, años 90 y la primera década de este siglo, estos sostuvieron, en cambio, a los jubilados de esa época. Claro. ¿En qué los sostuvieron? En lo que es el pago de la pensión jubilar y la Así atención es. médica, ¿no es cierto? Así es. Ahora, ¿quién lo sostiene a los 470,000 ahora? ¿Quién? Los 3 millones... 3 millones de 39,000 de afiliados. Afiliados, no. Tanto por relación de dependencia y por cuenta propia. Así ¿no? es. Estos 3,039,000, y tú después de 2 o 3 décadas serán jubilados. Así es. ¿Quién los va a sostener? ¿Mm? Los jubilados de esa futura época, diríamos, ¿no es cierto? No, Sí. de esa futura época, no, de ese futuro. Ya. La palabra correcta es de ese futuro. Ya. A estos 3 millones que hoy son afiliados activos, ¿no? A estos los va a sostener, cuando ya sean jubilados, los afiliados de los años 20, de los posterior. años 30, Así es. de los años 40, Así es. ¿no? Y así es. Ya, entonces el gobierno del IES, habrían 2 conceptos allí, Guido, ¿no? Uno sería intergeneracional, donde hay una representación de los activos y pasivos, ¿no?
La propuesta sería que vaya uno de los afiliados activos y otro de los afiliados pasivos, Así es. elegidos por votación universal, Claro, así debe ser. con padrón. Así debe ser, con padrón. Con padrón. Lógico. Ya. Y entonces la gente se va va a darse cuenta cuál es la persona que nos va a representar. Exacto. Entonces yo creo que es la propuesta más lógica, más correcta, Lógico. más razonable, ¿no? Claro, es razonable. Que estén en padrón electoral, que sea mediante votación universal, Pero- manejado el proceso por el Consejo Nacional Electoral, y entonces ahí los afiliados tengan la oportunidad de elegir a quien debe representarlos, ¿no? Justamente tú debes saber, Henry, que en otros países ya se están realizando ya Claro, se ha hecho Francia, de esta manera. Alemania se hace eso, ¿no? Ya se ha hecho de esta manera. Ya. ¿Y cómo están esos seguros sociales? Así. Lo así que es aquí, viene la gente en convenio, lo que trata es de venir y llevar. Sí, es muy grave. Oye, en el Ecuador ya hay un antecedente, Guido. El representante de los oficiales en servicio pasivo, me estoy refiriendo al ISFA, ¿no? Así como el representante del personal de tropa, que ya está retirado de la vida activa de las Fuerzas Armadas, ¿no? Correa dejó en vigencia un reglamento para que el representante tanto de los oficiales en servicio pasivo como del personal de tropa en servicio pasivo, esos dos representantes sean elegidos a través de padrón, mediante elección universal. Bien. Entonces ya tenemos un representante. Claro, ¿y por qué no lo hizo con el seguro? No lo hizo. ¿Pero qué debería hacer el gobierno y qué debería hacer la legislatura entonces? Ya, Reformar reformar la ley. Reformar la ley, lógicamente, Ya. para Proceder de la misma manera. para proceder y de igual manera. Y ya. Entonces ahí tendríamos, y tú en esa representación, ya habría la representación intergeneracional, un activo y un pasivo. Eso. Ya. La otra, hay compañeras mujeres que también están diciendo lo mismo, porque sucede que a diciembre del año pasado habían afiliadas por relación de dependencia laboral, empleadas, ¿no? Ya, de distintos niveles, ¿no? Que ahora aportan gerentes, subgerentes, directores, directoras, subdirectores, jefes de división, es decir, gente de buen nivel académico, profesional, ¿no es cierto? Y de responsabilidades. No solamente son obreros, ¿ah? Me estoy refiriendo al trabajo, a médicos, abogados, a economistas, que son los que aportan, ¿no? Y que prestan su servicio a instituciones públicas y privadas, ¿no? De ese nivel de preparación. Pero en el caso de la mujer, se hablaba el año pasado que estaban registradas 1 millón, 168,000 mujeres. Es un número bien enorme. ¿No crees tú que debería haber una voz de la mujer ahí en el Consejo Directivo? Pero es lógico. Hace 3 o 4 años había una representación, una mujer estaba dentro del Consejo Directivo del IS. Se trataba de la ingeniera Paulina Guerrero. Ella estuvo ahí, ¿no? Ella estuvo. Estuvo poco tiempo. Correa la sacó. Sí. Correa la sacó porque ella se opuso a que no se elimine el 40%. De acuerdo. Como Correa no le apoyó ella en eso que quería Correa, pues la sacó. Sí, tuvo que renunciar, salió. ¿Y por qué no se reemplaza con otra mujer a ella? Ajá. Porque la verdad es que, de acuerdo a lo que estamos percibiendo ahora dentro de los gobiernos, de todas esas cosas, siempre hay una representación de una mujer. Siempre una representación. Vos ves en la asamblea mismo. Claro, exacto. Vos ves en la asamblea mismo Ya. cuántas mujeres existen. Ya. Y acá también tiene que haber por lo menos una mujer. Una mujer, exacto. Guido, estamos terminando ya. Y también le enviamos una carta, a una segunda carta al gobierno nacional que le decimos sobre el estado y la crisis financiera del IES. Y terminamos de enviar una comunicación muy amplia, muy fundamentada, a la señora superintendente de bancos, a la señora magíster Ruth Patricia Arregui Solano, superintendente de bancos y seguros. Aquí está la carta. Así es. Y le decimos, a pesar que ella tiene facultad legal para intervenir, y de hecho está interviniendo, pero aquí le hemos puesto los puntos sobre la CIS, y decimos que solicitamos la intervención de la Superintendencia de Bancos y Seguros sobre el manejo financiero del IES y del BIES, conforme lo dispone el Código Orgánico Monetario y Financiero. Aquí está la carta, es una comunicación de 12 páginas. Y aquí le decimos de la manera como el gobierno de Correa perjudicó al IES, ¿no? Llevándose la plata, ¿no? Ya. Finalmente, para Guido, hay un congreso de que estamos trabajando nosotros en ese día. Es un congreso convocado por el FRENJUVIES y otras organizaciones. Para concluir,
¿Para cuándo estamos hablando de ese congreso? Ese congreso lo estamos hablando para el 6 de junio del 2019. Ya. El pedido es que ese congreso, ojalá las autoridades de la Asamblea Nacional se lo pueda hacer en el salón del Senado, del ex Senado, perdón. Pero sería lo mejor, porque inclusive conversaríamos con gente de ahí del Podríamos invitar a los asambleístas. Claro, a los asambleístas podemos invitar para que conozcan la realidad de nuestra institución. Y le podríamos dar los criterios de la reforma. Lógico. Que sea lo fundamental. Lógico. Criterios para que la reforma así debe ser Ya. para que se impulse esos criterios. Ya. Lo que le mandamos a la superintendencia de bancos es lo debido. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué no paga el 40% el gobierno? Ya. Se dice que ha pagado de 3 meses. Así es. Ya. Pero queremos una respuesta oficial. Pero queremos una respuesta oficial. Pues. Eso se envió también a la Corte Constitucional. Así es, a la Corte Constitucional y a la Fiscalía inclusive. A la Fiscalía también. ¿Ya? Estimado Guido, el tiempo se nos fue volando. Creo que vamos a tener un invitado sobre tema de proyecciones, ¿no? de matemáticas, ojalá en el siguiente programa o en el próximo para que le explique el tema de cómo está, porque hoy nos dicen que la reserva del fondo de pensiones está en 6.122 millones de dólares, cuando el año 2017 debió estar en 13.139 millones de dólares, 13.139 millones de dólares, ¿no? Hoy está en 6.122, sigue bajando, y esto no puede seguir así. Amigas y amigas, esto es un asunto que nos preocupa. Gracias por vernos, por escucharnos, y estaremos en el próximo programa la próxima semana. Muy amables. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo.